¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En 15 del día de hoy. Me da mucho gusto saludar a Juan Pablo Villalobos porque tengo aquí El pasado anda atrás de nosotros, la nueva novela de Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Estoy muy bien, la verdad. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, ¿por dónde empiezo? Ah, He leído en algunas partes tal que esta es tu última novela de autoficción, dice así, ¿no? Pero eso nunca lo sabe un escritor, ¿no? No se puede saber, no se puede Eso es saber. imposible, A ¿no? ver, yo creo que hay un momento en el que hay un cierto, como una especie de sensación de que hay un ciclo que ya se cerró, que es la exploración de ciertos motivos autobiográficos, ¿no? En este caso, mi infancia en Lagos de Moreno, mi familia, mis padres siguen viviendo allí, algunos de mis hermanos viven allí. Y ese pasado que te persigue, que no deja de estar presente todo el tiempo. Yo tenía que volver a Lagos, es un lugar donde ya estuve literariamente en mi segunda novela, en Si viviéramos en un lugar normal, pero la cuestión es que Lagos no es el Lagos de cuando yo escribí Si viviéramos en un lugar normal. Porque, a ver, eso quería un poco yo, es decir, hablar de, ok, sí, está tu infancia porque está tu familia, tal, pero me parece que es mucho más fuerte para muchas cosas el Lagos de hoy, y la Total. familia de hoy, y los amigos de hoy, ¿no? Es decir, la novela empieza con un encuentro con alguien, ¿no? Del pasado, pero que lo Sí, encuentras en el presente, ¿no? Y ese personaje es fundamental en la trama de la novela. sí. De hecho, te diría que los escritores volvemos a nuestros lugares de la infancia, pero depende de nuestros lugares, ¿no? De dónde somos, los encontramos más o menos cambiados, ¿no? Y en el caso, desgraciadamente, de Lagos de Moreno, como ya debe de saber la gente, pues lo que ha sufrido en los últimos 10 años, diría yo, incluso 5 años, ha sido un proceso de degradación y de descomposición social muy fuerte, ¿no? Toda esa zona ahora de Altos, Bajío, es una de las zonas más peligrosas de México. Entonces lo que le sucede al personaje es que vuelve creyendo que va ahí a cuidar a sus padres, que va allí a reencontrarse con sus hermanos y con sus amigos, y lo que se encuentra es un escenario lleno de amenazas, de riesgos, de peligros, donde lo que es muy fuerte es que ya no, el que se va como yo, cuando vuelve ya no sabe cómo reaccionar, ya no sabe cómo comportarse porque ha perdido como todos los códigos, ¿no? Porque hay algo que vivimos en México todos los días y lo utilizan gente que escribe y que opina y etcétera, que habla, y eso me encantó de la novela que me eché este fin de semana, porque habla de la normalización. Y yo creo que lo que encuentra quien llega, que el protagonista de la novela, el narrador, es, perdón, ¿por qué subiste una foto de un, ¿no? De una bala de una K-47, ¿no? Al grupo familiar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque hay una sorpresa de parte de quien regresa, ¿no? Este, ¿y por qué me estás ofreciendo tomar esto? ¿O por qué esta lana envuelta de ciertas maneras? O, ¿no? Es decir, esa es la sorpresa del que regresa a su lugar, ¿no? La normalización de códigos que le cuesta entender y que están muy bien contados aquí, ¿no? Sí, digamos que también es la novela de alguien que se fue particularmente, como es mi caso, a un lugar muy tranquilo, ¿no? Es decir, si tú te vas de Lagos, pero te vas a vivir, exagero, a El Salvador o te vas a vivir a un lugar más o menos igual de violento, pues digamos que la extrañeza no es tanta, ¿no? Pero yo he vivido todos estos años en Barcelona y es un lugar hiper tranquilo, ¿no? Con una cotidianeidad muy relajada y entonces, claro, el que vuelve con los ojos, con la mirada, con la experiencia de esa tranquilidad y de pronto se encuentra con un escenario que le pone permanentemente paranoico, ¿no? Es la novela de un paranoico, es un tipo que en cada momento cree que Pero algo es va. paranoico porque no entiende, ¿no? Y eso te da pretexto para lo que haces en todas las novelas, que es reírte un poco, ¿no? Sí, Que es hacer sí. un poco de, ¿no? Que es que de repente vayamos leyendo y decimos, sí, pero es ese no entendimiento de códigos el que lo hace paranoico, al final de cuentas, ¿no? Dice, ¿qué es esto, no?
No, y porque desgraciadamente los paranoicos a veces tienen la razón, Carlos. A ver, que yo soy un paranoico, ya lo sé que sí, soy, mira, tengo cumplo todos los requisitos. Soy hipocondriaco, soy miedoso, o sea, todo lo que quieras. Pero en el caso de este personaje, digamos que tiene una paranoia bastante justificada, ¿no? Porque de hecho esos peligros y esas amenazas son reales, ¿no? Es decir, que este escenario aparentemente de violencia sorda, de violencia que está transcurriendo, no sabes si lejos o cerca, escuchas disparos, sientes situaciones amenazantes que no sabes si te van a tocar o no, porque a lo mejor estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Digamos, todo eso es real. Lo que pasa es que al protagonista, afortunadamente por ser quien es, digamos que tiene todavía cierta protección porque esa violencia sí que es verdad que todavía le queda un poquito lejos, ¿no? Claro, cuando llega una muerte, que ya verán ahí y tal, ¿no? El consejo de la familia es, no, no, cercanito al juez, ¿eh? Y puedes hablar con el forense y, hey, pendiente, y dices, bueno, ¿no? ¿No? Pero también ese código le cuesta entenderlo, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Pues hará lo que tenga que hacer ¿no? Y hará lo que tenga, no, no, perdón, te fuiste demasiado tiempo, ¿no? Exactamente, y ahí está como esa distancia que tiene ya el personaje que vuelve, que también es juzgado por todos los demás, por los que se quedaron, ¿no? Que permanentemente le están recordando, tú ya no sabes cómo son las cosas, tú ya no entiendes. Incluso todo el mundo le juzga cómo habla, ¿no? Que es algo que me pasa a mí, que llevo 20 años fuera, ¿no? Entonces se me escapan expresiones, se me escapan palabras todo el tiempo y la gente un poco se lo toma mal, como diciendo, ¿por qué hablas así, no? Como un poco como lo que le pasaba a Hugo Sánchez, ¿no? Sí, Que- eso como Hugo. Porque en el fondo hay un reclamo, que aquí está menos en el fondo, ¿no? Porque es un reclamo de su madre, si no me equivoco, o tal de es, no, no te fuiste, huiste, que- ¿no? Y esa palabra importa, ¿no? sí, Importa en esa relación que él quiere regresar con otra tranquilidad, ¿no? Es diferente decir, bueno, te fuiste por tal o cual, no. Huiste, le dice, ¿no? sí. Sí, creo que es la mamá la que le dice en algún La momento, ¿no? madre, sí. Sí, de alguna manera ahí hay una parte más psicoanalítica, ¿no? De la novela que tiene que ver con que todos estamos escapando de algo, ¿no? Todos estamos huyendo de alguna situación, de alguna circunstancia, de algún familiar, de algo que nos hace sentir de una determinada manera. Y el personaje no se da cuenta realmente de qué es lo que motiva sus decisiones, ¿no? Y entonces ahí la madre y de más adelante también otro personaje aparecen como para hacerle ver la verdad, ¿no? Digamos, la verdad que ese personaje no quiere ver, ¿no? Que ha estado inmaduramente huyendo para no enfrentar la realidad, ¿no? Ahora, debo decir una cosa después de leerla, Juan Pablo, que es, ¿hace cuántos años fue Fiesta en la Madriguera? Mm, 2010, 14 años. 14 años. Y creo que 14 años después, como lo hiciste en Fiesta en la Madriguera, en ese tono y en esas cosas, 14 años después, porque hay algo que importa en la novela y que no, y a lo mejor no es de las cosas que se dicen, hace esto, que es pintar una situación, sí, de una ciudad, de un lugar, de Lagos de Moreno, pero que de alguna manera pinta este país de hoy también, ¿no? ¿No? Fiesta de la Madriguera era aquello, en aquella casa, en aquel lugar, etcétera. Es eso, ¿no? Eh, Sí, Me encanta la descripción cuando sales una noche a pedir un Uber después de tu primer encuentro con Everardo. Dices, caray, cuando yo iba aquí ¿no? El protagonista dice, cuando yo salía de aquí ya no había nada abierto más que aquello y ahora tal cual, ¿no? Más restaurantes, esto. Y se va encontrando que eso no sirve para otras cosas, pero es todo el lugar, ¿no? sí, digamos que ahí sí que, digamos, la ambición, entre comillas, de que la novela retrate, pues no solo a Lagos, sino un poco la situación general del país, ¿no? Cómo lo veo yo al menos, ¿no? Yo a pesar de vivir fuera, pues sí vuelvo bastante, estoy por temporadas en México cada año y es un poco qué ha sucedido desde que yo me fui, qué tipo de novelas podía escribir hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años y cuáles puedo escribir hoy por lo que ha sucedido en el país en todo este tiempo, ¿no? Y digamos que solo se ha acentuado esa sensación de riesgo, de peligro, de amenaza
desgraciadamente, debido a la inseguridad, ¿no? Que es, digamos, el motivo de todas las paranoias del personaje. Es una novela también que tiene un tema de fondo muy, muy generacional, digamos. Yo tengo ahora 50 años y ahí está la cuestión Ujú. del momento en que los padres están ya envejeciendo, digamos, Claro, ya habla mucho porque sobre a eso vas, ¿no? Vas a ver lo de los cuidados, ¿no? ¿Qué exactamente. hacemos hoy con esto, ¿no? Sí. ¿No? Y Sí, es totalmente generacional, tienes razón. sí, y que además tiene mucho que ver también con México, con nuestro sistema de protección social, con cómo hay momentos en los que los padres se enferman y están pues desprotegidos, ¿no? O de muy precariamente protegidos, digamos. Entonces ahí las familias tienen que hacer picaresca, que es lo que le sucede a la ¿No? novela. De todo. Exacto, Picaresca picaresca. para Exactamente. poder pagar una operación que la madre necesita, para poder conseguir medicinas, es decir, todo esto que desgraciadamente sucede en México, ¿no? Te tengo que preguntar para que lo lean. ¿La foto de la pastillita es de verdad o la mandaron a hacer en anagrama? La foto de la pastilla la hice yo y la foto de la bala es de verdad. Es de Eh, verdad. sí, la Supongo foto que de la tuviste que bala, preguntar a tu familia, ¿no? Cuando publicaste la sí. foto, contaste algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, cuando escribo temas que tienen que ver con mi familia y aparecen como personajes, mis hermanos, mis padres, siempre les envío el manuscrito antes de entregarlo a la editorial y les pido permiso. Y en esta ocasión también les pregunté si querían aparecer con sus nombres verdaderos o con nombres ficticios. Al final aceptaron salir con sus nombres verdaderos, así que son personajes de ficción pero aparecen con sus nombres reales. Debe ser una cosa rarísima. O sea, yo no sé por qué aceptan. Si a mí me lo preguntaran, yo les diría que no. Yo diría, no, claro que no. Pero Saca son muy esa buena onda. escena. Yo Sí, no voy a hacer eso, ¿no? son muy buena onda. La verdad es que es una novela que se lee rápido, que se lee bien, que te hace pensar, pero que también te divierte. Yo la disfruté enormemente este fin de semana. Me imaginé a Juan Pablo Villalobos levantando una mano para darme un abrazo algún día. Espero que nunca suceda. Este, el pasado anda atrás de nosotros. Ya está a la venta. Corran, Juan Pablo, te mando un abrazo muy grande. Felicidades por esto. Un abrazo muy grande, Carlos. Gracias y saludos a todos.